Bueno, el ejercicio es el 9S. Para cada una de las siguientes funciones, hallar el dominio, los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, los extremos locales, determinar cuál de ellos son absolutos, escriba la ecuación de las asíntotas, determine si la cuenta lo permite, los intervalos de concavidad y de convexidad y los puntos de inflexión. Con la información obtenida, hago un gráfico aproximado de la función. Bueno, bien. Entonces lo primero que vamos a hacer es, como siempre, vamos a calcular el dominio. ¿Sí? A ver. Tengo que acá. Pincel. Perfecto. Entonces lo primero va a ser el dominio. ¿Alguien me puede decir quién va a ser el dominio? ¿Y por qué? ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los reales menos 2. ¿Por qué a ver, ¿por qué Todo- querés excluir a ver, ¿por qué quieren excluir el 2? Porque. Ah, no, está mal. Yo diría todos los reales menos 0. ¿Por qué excluir el 0, Francisco? Porque... eh, no, perdón. Al revés. Eh, uy, no sé, me acabo de levantar. Estoy Está muy bien. Yo tarde. diría todos los reales porque incluye el 1 también en la parte de arriba. El dominio van a ser todos los reales y les voy a comentar por qué. Acá el dominio está, o sea, de entrada lo que me está diciendo es, si vos querés usar los valores de x menores o iguales a 1, tenés que usar la expresión x cuadrado. La pregunta es, para todos los x, eh, o sea, podemos hacerlo de esta manera, miren. Esto me va a determinar una especie de dominio 1, ¿sí? De f. Entonces, todos los valores de x menores o iguales a 1 son compatibles con x cuadrado en el sentido de, si yo lo reemplazo, voy a tener algún, no sé, la función va a estar bien definida y no voy a tener ningún problema. Yo agarro la calculadora, reemplazo cualquier valor de x menor o igual a 1, lo elevo al cuadrado y no tengo ningún problema. Por lo tanto, de menos infinito hasta 1 inclusive, ¿por qué? Porque acá tengo el igual, todos los valores de x están permitidos. ¿Qué pasa ahora con la expresión de abajo? Todos los valores de x que son mayores a 1, ¿sí? ¿Voy a tener algún problema si yo lo reemplazo en x menos 2 y lo elevo al cuadrado? No, no voy a tener ningún problema. Entonces, también, ¿no? Voy a hacer esto, aprovecho. Voy a poner más abajo. Ahí está. Bien. Entonces, como habíamos comentado, ¿no? Para todos los valores de x que son mayores a 1, reemplazar en x menos 2 y elevarlo al cuadrado no voy a tener ningún problema, ¿no? Entonces, este dominio sub 2 de f va a ir desde 1 con paréntesis, porque acá no tengo el igual, a más infinito. Entonces después lo que voy a hacer es, el dominio es la unión de ambos intervalos. Así que, teniendo en cuenta esto, si yo hago la unión de estos dos intervalos, lo que me queda son todos los reales,
O sea, me queda de menos infinito a más infinito. ¿Sí? Bien. Y lo que vamos a hacer ahora, y de paso lo tomo como una excusa como para practicar un poquito de límite, continuidad, derivabilidad, vamos a analizar continuidad y derivabilidad en x igual a 1, porque después fíjense que tanto a la derecha como a la izquierda de 1, ¿sí? Lo que tenemos son una cuadrática. Entonces no debería haber problemas ahí. Así que lo que vamos a hacer ahora es, vamos a analizar continuidad y derivabilidad en x igual a 1. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, arranquemos con continuidad. Recuerden que pedíamos tres. Continuidad pedía tres requisitos, ¿no? Y la función exista, Claro, la función f de x, f de 1. ¿Y f1 cuánto es? A ver, tengo que usar la de arriba, ¿no? Así que va a ser 1 al X cuadrado, elevado a 1. 2. Sí, yo pongo acá el 1 al cuadrado para que se entienda de cuál de las dos expresiones, a cuál de las dos expresiones estoy recurriendo, ¿no? Así que esto me da 1. Después veamos el tema del límite, ¿no? O sea, yo tengo que calcular el límite con x tendiendo a 1. Ahora, pregunta, ¿cómo tengo que hacer ahora? Porque yo lo que tengo es una función partida. ¿Qué es lo que conviene hacer? Y la toco por izquierda y por derecha. Exactamente, tengo que recurrir a los límites laterales, ¿sí? Así que voy a calcular el límite con x tendiendo a 1 por izquierda de f de x, que esto es el límite con x tendiendo a 1 por izquierda. Si me acerco por izquierda, tengo que usar esta expresión, ¿no? X por izquierda significa valores de x menores a 1, 0,9, 0,09, perdón, 0,9, 0,99, así que tengo que usar esta, ¿no? X cuadrado. Bueno, y esto da 1. Y después si calculo el límite con x tendiendo a 1 por derecha de f de x, bueno, tengo que usar la otra expresión. Así que tengo que usar x menos 2 al cuadrado. Bueno, 1 menos 2 menos 1 al cuadrado 1. Entonces lo que vemos es que el límite con x tendiendo a 1, así, el definitivo a secas, de f de x, bueno, existe y es igual, obviamente tiene que ser igual a los límites laterales para que exista, y es igual a 1. Y finalmente, entonces, lo que vemos es que el tercer requisito se cumple, que es el límite con x tendiendo a 1 de f de x es igual a f de 1, ¿sí? Que bueno, en este caso da 1. Así que todo esto nos dice que f de x es continua en x igual a 1. ¿Sí? Así que, nada, esto fue relativamente sencillo, ¿no? De verificar que, que f de x es continua en 1. ¿Alguna duda hasta acá con esto? Si no hay ninguna duda, lo que vamos a hacer ahora es analizar la derivabilidad. ¿Sí? Hago un
lo achico un cachito como para que, no sé, se vea mejor y lo vuelvo a agrandar, ¿sí? Entonces, comprobamos el primer requisito, que la función exista de un valor. Después vimos el tema del límite, es el segundo requisito. En este caso, como es una función partida, límite por derecha, límite por izquierda. Bueno, por derecha es este, por izquierda es este. Y bueno, resulta que coinciden, existen y coinciden, y ese es el valor del límite. Y después el tercer requisito, bueno, vemos que tanto el límite como la función son iguales a 1, así que se cumplen los tres requisitos de continuidad, por lo tanto, vemos que f es continua en x igual a 1. Una vez que ya nos aseguramos que la función sea continua, lo que podemos hacer ahora es analizar la derivabilidad. Recuerden que si la función demostrábamos que no es continua, entonces no tiene sentido seguir analizando derivabilidad, porque ya se acuerdan que habíamos visto una propiedad, ¿sí? Hace unas cuantas clases atrás, que si toda función es derivable, entonces es continua. Y otra forma de verlo era, si una función no es continua, entonces tampoco va a ser derivable. Y después, bueno, hay funciones derivables, perdón, hay funciones continuas que pueden ser derivables o no. Entonces veamos qué pasa en este caso. Sabemos que es continua, así que lo que vamos a hacer ahora es analizar la derivabilidad. Así que ponemos acá derivabilidad. Y para analizar la derivabilidad, recuerden, en x igual a 1, lo que tenemos que hacer es f' en 1 va a ser igual a el límite con h tendiendo a 0 de f de 1 más h menos f en 1 todo sobre h, ¿sí? O sea, estoy haciendo el límite del cociente incremental, lo que sería la derivada por definición. ¿Y cuánto vale f en 1? Bueno, f en 1 vale 1, así que esto lo puedo volver a escribir. Límite con h tendiendo a 0 de f de 1 más h menos 1 todo sobre h, ¿sí? Recuerden que f en 1 vale 1. F en 1 vale 1. Ahora, la cuestión es que si yo me acerco a h por derecha o h por izquierda, las expresiones que voy a utilizar van a ser distintas, ¿sí? Arranquemos por derecha. Arranquemos por derecha significa, supongamos que h, h tendiendo a 0 por derecha, ¿sí? Esto significa que h es mayor a 0. Perdón, vamos a hacerlo un poquito mejor. Esto significa que h es mayor a 0. Por lo tanto, si yo sumo 1 a ambos lados de esta desigualdad, 1 más h es mayor a 1. Esto es como si fuese la x, ¿sí? Esto, ojo, es una llave. Así que es como pedir que x sea mayor a 1. Por lo tanto, voy un toque para arriba. X mayor a 1, yo tengo que usar esta expresión. X menos 2, todo al cuadrado. Así que lo que tengo que usar es que f de 1 más h era x más 2, o sea, esto sería la x. 1 más h, más 2 no, perdón, era menos 2, ¿no? Menos 2. Todo al cuadrado.
Entonces, bueno, trabajemos un poquito esa expresión. Nos queda f de 1 más h va a ser igual a, bueno, 1 menos 2 es menos 1, ¿no? Así que va a ser 1, perdón, vamos a poner h menos 1 al cuadrado. Gente queriendo entrar. Y esto va a ser el primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿sí? Si no, bueno, si a alguno todavía le cuesta, hagan h menos 1 por h menos 1 y van a ver que llegan a esto. Buenísimo, entonces, una vez que tenemos quién es f de 1 más h, que es h menos 1 al cuadrado, que termina dando h cuadrado menos 2h más 1, lo vamos a reemplazar acá, en el cociente, el límite del cociente incremental. Recuerden que estamos pidiendo con h tendiendo a 0 por derecha. Es lo que sería lo que habíamos llamado derivada por derecha, ¿no? Así que acá pongo un más, es la derivada por derecha. Así que va a ser el límite con h tendiendo a 0 por derecha. Y ya que está, reemplazo, ¿no? ¿Quién es f de 1 más h? F de 1 más h es h cuadrado menos 2h más 1. Perdón, más 1. Y después tengo que restar este menos 1. Todo sobre h. Este 1 con este menos 1 se me va. Y fíjense que les termina quedando, bueno, lo que ya sabíamos de entrada, ¿no? Va a quedar un 0 sobre 0. Pueden aplicar acá L'Hopital, pero fíjense que es inmediato esto, ¿no? Porque ustedes sacan una h factor común, acá les queda h menos 2, con esta h y esta h se va, h tiende a 0, así que les termina quedando menos 2. ¿Sí? O sea que la derivada por derecha les termina quedando menos 2. Bien. Bueno, analicemos ahora la derivada por izquierda, ¿no? Lo que podemos hacer es, acá lo que calculé, lo voy a poner acá, la derivada por derecha. Entonces, voy a hacer exactamente lo mismo, la derivada, pero por izquierda, ahora. Así que es el mismo cuentito, ¿no? Supongamos h tendiendo a 0, pero ahora por izquierda. O sea que ahora h es negativo. Sumo 1 a ambos lados. Y lo que me queda ahora, esto vendría a ser la x, es que x, porque x sería 1 más h, va a ser menor a 1. Por lo tanto, la expresión que tengo que utilizar, f de 1 más h, va a ser igual, me voy un cachito para arriba, tengo que usar x cuadrado, ¿no? Tengo que usar x cuadrado, que es para cuando x, que en este caso va a ser 1 más h, es menor o igual a 1. Así que acá voy a poner 1 más h al cuadrado. Bien, perfecto. Entonces, tenemos 1 más h al cuadrado, así que vamos a trabajar un poquito eso. Nos queda f de 1 más h es 1 más h al cuadrado, o sea,
h cuadrado más 2h más 1. ¿Ok? Así que ahora sí, ya una vez que tengo f de 1 más h, puedo recurrir al límite del cociente incremental para calcular esta derivada por izquierda. Así que f' por izquierda, la derivada por izquierda en 1, va a ser igual a el límite con h tendiendo a 0 por izquierda de f de 1 más h, pero f de 1 más h es h cuadrado más 2h más 1. Recuerden que después restábamos 1, ¿no? Porque era f de 1 más h menos 1. Acá está, ¿no? F de 1 más h menos 1. Entonces, f de 1 más h es h cuadrado más 2h más 1. Luego le resto 1. Y todo esto dividido por h. 1 con menos 1 se me cancelan. Bueno, fíjense que nuevamente aparece una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Entonces, también podrían usar L'Hospital acá, pero la verdad que no vale la pena. O sí, depende de cada uno. Acá yo voy a sacar h factor común. Me queda h más 2, entre paréntesis. Y esta h con esta h se me simplifican. H tiende a 0. ¿Sí? Bueno, por izquierda. 0 más 2 es 2. ¿Ok? Entonces, fíjense que la derivada por derecha me dio menos 2. La derivada por izquierda me dio 2. O sea, me dio distinto. Conclusión, la derivada no existe. Entonces, f' por derecha es distinto, perdón, de x no, en particular, ya lo estamos analizando en 1. Entonces, f' por derecha es distinto a f' por izquierda. ¿Sí? F' por izquierda nos dio 2 y f' por derecha nos dio menos 2. Conclusión, no existe f' en 1. ¿Sí? O sea que la función, esto bueno, lo achico un cachito para... Acá analizamos lo que es la derivabilidad. La función resultó ser continua en x igual a 1, pero no es derivable en x igual a 1.